Bueno chicos, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Marisol Román, me dicen Sol. Yo soy senior de HRBP aquí en la compañía desde hace 11 meses. Yo apoyo lo que son las cuentas de OpenText y ciertas cuentas de Microsoft, y también pues estoy haciendo ciertas charlas, como podrán ver. Esta particularmente fue creada para lo que fue el mes de la salud mental, por eso tal vez no tiene look and feel de tech, pero bueno, entonces de verdad que sí quedó como interesante, y dirán por qué está tan, ¿verdad?, colorida. Y es porque vamos a hablar de un tema que vive desde nuestra infancia, que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Desde que empezamos a generar conciencia y patrones de comportamiento según nuestra cultura y demás, nos han inculcado los factores claves de emociones, ¿verdad? Y de cómo manejarlas conscientemente. Por eso esto se llama inteligencia emocional. Esta charla está inspirada en un libro de Daniel Goleman llamado Inteligencia Emocional, ¿verdad? Daniel Goleman lo que indica es que la inteligencia emocional, para llegar a la inteligencia emocional hay niveles que debemos ir pues superando, por así decirlo, y desarrollando. Algunos los fuimos aprendiendo desde la infancia, y por eso de repente tal vez look and feel en la presentación un poco remontándonos en nuestro pasado, cuando jugábamos videojuegos y teníamos que pasar niveles y demás, porque pues esa es la idea, ¿verdad? Un poco que ustedes puedan en este espacio poder interiorizar desde ese lado. Sé que tal vez el espacio no está tan óptimo, pero tal vez si se pueden acercar un poco, chicos, para que no estén tan lejos. Como por acá. Dirán por qué el título, ¿verdad? Lo que no encuentras en IA, en el proceso de estar buscando un nombre, más allá de ponerle charla de inteligencia emocional, me puse a buscar en ChatGPT, ¿verdad? Ahí como nombres interesantes que le podía poner a la charla y demás, que realmente pues tomaran un awareness a lo que yo quería, ¿verdad? Y pues nada que encontraba el nombre perfecto, todo era muy sistemático, muy teórico. Y estaba con una amiga en ese momento cuando hice esta charla y me dijo, o sea, ¿cómo le vas a pedir a la inteligencia artificial que hable de emociones o que empatice con vos, ¿verdad? Entonces ahí creé muchísima conciencia y me dio como una epifanía y dije, wow, poquito de lo que nos queda hoy en día es las emociones, ¿verdad? Ya hemos sido sustituidos en casi que todo con la tecnología, ¿verdad? Nuestro trabajo, la vida diaria, la salud, etcétera. Realmente ha venido avances tecnológicos impresionantes, y pues va a llegar un momento en el que pues, una máquina va a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Pero las emociones y todo este aprendizaje pues sigue siendo nuestro, sigue siendo muy humano. Vamos a empezar esta charla, ¿verdad? Con los niveles que vamos a ver. Vamos a ver 5 niveles en esta charla. Vamos a ver empatía, vamos a ver habilidades sociales, vamos a ver autoconocimiento, motivación y autorregulación. Vamos a empezar con el primero, que es empatía. Y para ello vamos a jugar este primer juego que se llama telaraña, ¿ok? No vamos a hacer la telaraña por cuestiones de espacio, pero vamos a hacer la dinámica, no hay ningún problema. La dinámica es la siguiente. Alguno de ustedes, que geográficamente elija, o algún voluntario que quiera participar de primero, me va a comentar 3 factores en los que está trabajando en este momento. Por ejemplo, yo estoy trabajando en lo que es la procrastinación,
procrastino demasiado, más tareas operativas, no puedo con las tareas operativas. Estoy trabajando en mi puntualidad y estoy trabajando en mi disciplina. ¿Ok? ¿Alguna otra persona voluntariamente se va a ofrecer a darle un consejo de alguno de esos 3 factores que esa persona está trabajando? Y la persona que da el consejo también va a mencionar 3 factores en los que está trabajando y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, quisiera saber si hay algún primer voluntario que quisiera empezar. Vale, excelente. Importante decir tu nombre y luego comentar. Mi nombre es Edwin. En este momento, de hecho, estoy pasando por muchos cambios, entonces estoy como trabajando tanto como por ni el futuro ni el pasado. Estoy como trabajando mucho en esto, trato de estar consciente como en pasar como cada día, como pensar en simplemente cada día que soy las cosas que digamos. Estoy trabajando también mucho en disciplina, primero rutinas nuevas. Estoy trabajando en rutinas nuevas, digamos, tanto de cosas personales como de trabajo y de estudio. También estoy trabajando en eso, como orden de disciplina. Crear hábitos, tal vez. Hábitos, sí, crecer como de hábitos nuevos y también de deshacerme de hábitos viejos. Entonces, así es como recurrente. Ok, súper. ¿Alguien que tenga algún quick advice para el compañero, para Edwin? Yo voy a constancia. Siempre ser constante. ¿Cómo se genera la constancia? ¿Cuál crees que es como uno de los principales factores de la constancia? Pues no rendirse, siempre seguir a pesar de los resultados de un día, de otro, que tal vez un resultado de un día no es como uno esperaba, tal vez uno por decirlo así, perdón, el pachuquismo se hueva uno, o se pone down, siempre la constancia, a pesar del resultado. It's not over till I win, it's not over till it's done. Exacto. No matter how many times you gotta repeat over and over, it's not over till I win. Qué buena, me encanta. ¿Cuál es tu nombre? Axel. Axel, mucho gusto. ¿Y vos? Es que no nos conozco con nada. Aquí hay gente de 2 equipos, entonces ahí poco a poco nos vamos a ir conociendo. Hay gente de OpenText y hay gente del área crisis. Entonces, contanos vos en qué estás trabajando. También contar lo que estoy trabajando. Yo también estoy trabajando en la disciplina, en el autocontrol y en el perdón también. En el perdón. También para otras personas. A veces uno piensa que la gente le hace cosas. La gente solo hace cosas. Usted decide si le afectan o no. Igual, para mí es muy fácil hablar, pero también es súper difícil aplicarlo a la vida, ¿verdad? Como cuando me asaltan en un insulto, y tal vez, o cuando alguien dice algo y tal vez para herirlo a uno, o tal vez para construir, cómo no tomar eso No se lo tome personal. ¿verdad? Y es difícil, es muy difícil trabajar en eso, cuesta, pero yo estoy trabajando en eso. Autocontrol, perdón y una parte de la disciplina de hábitos, en una que es que para mí es muy importante, y dificilísimo, cómo quitar hábitos viejos, mañas, ¿verdad? Hábitos que tal vez de uno se levantarse tarde, puntualidad, difícil, pero si se puede, constancia. Sí. ¿Alguien que quiera dar un consejo o algo? Adelante. En eso del perdón, eso es algo muy delicado porque muchas veces yo lo que aconsejo, digamos, a mis hijos o algo así, es que en eso de la toma personal de todo lo que está pasando alrededor, lo digo porque tengo mi mamá que es una adulta mayor que tiene ciertos problemas de memoria, que uno tiene que siempre pensar que cuando alguien te hace algo, el problema es suyo. Nunca dejes entrar eso. Lo primero, y yo sé que es difícil, pero lo primero que uno tiene que pensar es la persona que está haciendo daño, que está mal. Personas lastimadas, sí. Pero entonces tenés que aprender a ponerle un bloqueo y decir, qué pena con esta persona, no la voy a tratar mal, simplemente me alejo, ¿verdad? Porque libre albedrío. ¿Cómo cuesta? Sí. Exacto. Pero si uno se toma esa disciplina, digamos, vieras que cambia
Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Liliana. ¿Y vos? Contanos. Bueno, yo no sé si tengo 3, debo tener como 50, pero en las que estoy trabajando ahora es en el autosabotaje. Sí, muy dedicada a ello. Y no sé cómo se dice en español, pero soy un overthinker, así. Entonces, yo estoy trabajando en tratar de parar ese overthinking que desde que nací yo lo traigo. A mí me dice, vamos a tener una reunión y ahí se la reunión 7 veces. Híjole, sí, mil historias de... terminé ¿me explico? Entonces yo sobre sí, claro. eso, claro. Cosas que no han pasado, o que claro. ya pasaron, y eso es muy agotante. Eso es una pérdida de energía y además es un insulto al pobre neurón, ¿verdad? Entonces, eso y el dejar de ¿cómo dije? Sabotaje, porque eso es algo que también tengo, que viene de mí, histórico, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que se trabaja muy profundo y muy serio, donde aprendes a ver el root cause de por qué sos así, pero no es cierto que tenga que ser así, es porque lo heredaste, te criaron y crees que es la única normalidad. que es la única forma, y no es por cierto. Supuesto. Pero soltarse de eso es un trabajo muy profundo. Es un trabajo fuerte y constante. Que lo diga yo. Sí. ¿Alguien que te dé algún consejo? Para el overthinking, obviamente es como más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero es muy importante usted concientizar sobre qué cosas yo tengo control y qué cosas no. Porque a veces que sobrepensar no es solo como, ay, tengo esa reunión y la sino tengo una situación y usted se rompe la cabeza y capaz ni siquiera está en sus manos, como en el trabajo, por ejemplo, a veces pasa, como una situación, tengo verdad control sobre esa situación, sí, hago lo que puedo, si no. Y obviamente Yo me conozco, está sentada a la par que ella. es mucho más fácil decirlo, pero poco a poco se va a hacer haciendo un poco más fácil dejar tal vez el control de eso. Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Y cuéntanos. Yo estoy trabajando también en la disciplina, tal vez darle como un poco más de respeto a las rutinas que yo tengo, pero que no las tengo como bien definidas. Estoy trabajando supongo que en la autocompasión, tal vez dejar de autoexigirme tanto, pero sin llegar a la mediocridad y siempre en el autorrespeto, ¿verdad? Excelente. ¿Alguno chicos que estén en ese proceso, que quieran dar un consejo? Es que con el asunto de la disciplina, no siempre todo lo bueno es algo que es 100% agradable. Hay procesos en los que uno tiene que hacer, por decirlo así, un sacrificio para un mejor futuro. Entonces uno único que no tiene que siempre tener ese enfoque de que lo que uno está haciendo tiene un sentido que lo va a ayudar a poner en un estado que en un futuro ya no va a tener que preocuparse por todas las condiciones que a uno no le parecen agradables, porque ya no tiene control de sea lo que sea que está tratando de dominar. La recompensa, ¿verdad? Exactamente. Siempre hay que ver como equilibrio. Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. ¿Felipe? Ah, Felipe. Sí. Ya te puse un nombre bien bohemio. Adelante, pasen. Si gustan, se sientan por acá. Felipe, cuéntenos. Sí, yo siento que algo que he estado trabajando mucho es conmigo mismo en el día a día, porque a veces hay cosas totalmente aleatorias que muchas veces son como cosas que uno va arrastrando y otras cosas que son meramente del medio ambiente que uno simplemente no tiene control alguno. Correcto. Y también he estado trabajando como en la disciplina, más bien en el enfoque, porque a veces es complicado saber en qué dedicar, en qué ser disciplinado. Entonces, tener un enfoque y se trabaja en eso. Y una tercera es darle chance que el día lo sorprenda a uno. Ay, qué lindo. Me gusta eso. Las tres cosas que se trabajan. Me gusta. ¿Alguien que quiera comentar? Sí, yo bueno, algo parecido a Felipe, mi nombre es George. ¿Tu nombre?
perdón? George. George. Tengo, básicamente, ando parecido a Felipe con respecto a la paciencia y eso. Bueno, yo trabajo en ser más paciente, no tanto en la paciencia así, porque soy un tipo de luz, la gente no puede insultar y yo, pero no soy paciente con ya las cosas. Entonces, en eso trabajo. Entonces es muy difícil ser paciente y paciencia son distintos para mí, pero es difícil tener un balance entre ambos. Otra cosa en la cual estoy trabajando también, bueno, ser paciente, en saber decir que no. Sí, porque yo a todo le digo que sí, la gente se aprovecha a veces. Porque, estás, yo, sí. Sí, entonces yo había dicho que no, pero no puedo decir que no. Entonces, estoy trabajando en eso. Y, no, sí, y también tenía otro por ahí, se me fue totalmente, pero ser paciente, poder decir que no es uno de lo que más me afecta actualmente. Sí. Okay. Entonces sí me gustaría como diga que no y sea paciente. No sé cómo. Alguien que esté trabajando en eso, que quiera dar un consejo, alguien que lo haya vivido. Adelante, claro. Yo creo que con el tema de la paciencia, bueno, es algo que yo también había estado trabajando un poco antes. Creo que hay que pensar tal vez un poquito en las cosas antes de actuar o decir, ¿verdad? A veces la impaciencia lo hace uno como tomar las decisiones o decir lo primero que se le ocurre a uno, ¿verdad? Y luego no mide uno después como las consecuencias de lo que se comprometió a hacer o de lo que dijo, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez como pensar un poco antes de hablar o tomar una decisión, ¿verdad? Creo que es como a mí, bueno, personal me funcionó. Perdón, ya me acordé de la otra. También me aconseje. A mí me cuesta mucho confiar en mí mismo. O sea, yo tengo muchas habilidades, pero me cuesta mucho. Inclusive con eso estoy sudando. Yo soy muy como, digamos, si usted me conoce, yo soy un charlatán, pero ya para estas cosas y para hacer cosas así en el trabajo o enfrentarme a nuevos retos, soy demasiado miedoso. Entonces también trabajo mucho en la autoconfianza. Si puedes, que no puedes, si puedes, si se puede, o la otra persona tú, pues puedes. Entonces son cosas también. El de la autoconfianza y así, digamos, creo que ahorita en una de las actividades vas a poder hacer algo ahí interesante. De aquí sale. Adelante, claro, y ahorita le vuelvo sí, nada más para poder decir que no, un ejercicio que se puede hacer es que cada vez que te pidas algo, decir, ya te aviso. Y tenés que tomarte 2 minutos, si usted lo hace realmente, y pensar bien en qué me estoy comprometiendo, conteste. Porque uno tiene tiempo de no decir que sí, decir solo su botón. Y lo de la paciencia o lo de que te acongojas así, de hacer cosas así. Yo admiro mucho, digamos, porque mucha de la gente, de la gente más buena en su trabajo y todo, son gente introvertida. Yo soy muy extrovertida, me pasan muchas cosas. Así que está bien, ¿verdad? Porque al final siempre te tiras y lo haces, está bien. Gracias. A mí yo me di cuenta, digamos, de eso que está pasando George, porque más de una vez me pasaba que tal vez, un día en específico me di cuenta que estaba pasando eso mismo porque llegó mi día libre de trabajo, yo quería hacer un montón de cosas mías, digamos, y me di cuenta, o sea, tenía todo el día ocupado para hacer cosas que no eran para mí, o sea, cosas para mi mamá, para mi hermana, para mi papá, para todo el país, para todo el mundo. Y yo dije como, o sea, me estoy comprometiendo a hacer un montón de cosas y el tiempo para mí, ¿qué? ¿Verdad? Y tal vez me decían como, ¿puedes hacer tal cosa? Y yo como, sí, está bien, sí, amor, está bien, yo lo hago, ¿verdad? Diciéndole a mi novia o a mi mamá o a quien sea, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo dije, tengo que pensar más en mí, digamos, y ser más paciente, digamos, y pensar en bien, lo bueno para mí, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Jorge, yo lo que estaba trabajando ahorita es como en el tema de la salud. He estado este año cuidándome más como en la parte de la salud, yendo al gimnasio, comiendo un poco bien, creo que es algo que había dejado botado desde hace bastantillo y que lo he estado retomando este año. Hace muy bien.
he estado trabajando un poco en entender un poco más a las personas, ser un poco más empático. Considero que sí lo soy, pero tal vez situaciones que me han pasado últimamente me he dado cuenta que he estado como tal vez minimizando un poco los problemas que tienen las otras personas, digamos, como tal vez no le pongo como el sentimiento que está teniendo la persona, ¿verdad? Y es como, ay, eso no es nada, ¿verdad? Y tal vez no es que sea grosero, pero tal vez he perdido como esa parte de ser más empático y dar un consejo y entender a la persona y tal vez guiar un poco a que salga de la situación en donde está, ¿verdad? Entonces sí me han dicho como, hey, esto es como minimizar, esto me importa mucho, esto es como importante para mí, ¿verdad? Y yo es como, ¿verdad? Entonces he estado como pensando un poco más en el por qué, digamos, me he vuelto como así, ¿verdad? Creo que después de la pandemia, siento que he cambiado mucho después de la pandemia, de hecho me he vuelto un poquito más introvertido y demás. Y creo que otra cosa en la que he estado trabajando también es como en el autocontrol, en ser más disciplinado en todo, en mi casa, en mi trabajo, en cosas simples, digamos, que antes eran muy importantes para mí, para ahora es como tal vez no valen tanto, pero sí quiero como retomar esa importancia en los pequeños detalles, en las decisiones que vaya a tomar en el día a día. ¿Alguien que no haya participado, que quiera comentar algo? Adelante. Pospandemia, claro. Creo que a todos nos tocó la pandemia de una u otra forma. Entonces, en lo personal a mí, la pandemia me enseñó a ser más flexible, a pensar en que las cosas no pueden ser siempre cuadradas. Yo tengo, bueno, no sé, mi hijo él es persona autista y a partir de él me he dado cuenta de que hay muchas cosas de eso, solamente que yo siempre digo, ellos tienen que explicar una grava, ¿verdad? Como estaba de la de él. Y eso me hace entender a mí ser muy apegado a las rutinas, a los procedimientos, lo cual es bueno, a mí me permite tener como control de que estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, después de la pandemia, después de ver cómo tuvimos que darle un giro total a nuestra rutina, me he dado cuenta de que hay cosas que se pueden pensar fuera de la caja. Y aprendí precisamente a ser menos cuadrado. Y es algo de lo que sigo trabajando. Sigo trabajando en escuchar a las personas, sigo trabajando en no centrarme tanto en lo que yo pienso, no centrarme tanto en la forma en la que yo quiero hacer las cosas, sino que darle chance a la gente para que también se expresen, para que también digan, no, yo creo que esto lo podemos hacer de esta o esta otra forma, y adoptar adoptar esos acuerdos para poder que las cosas fluyan. Y otra de las cosas en las que he estado trabajando mucho, lo que menciona, el autocontrol, la autoestima, el darme tiempo para mí, porque igual a mí me cuesta mucho tiempo. Y eso hace que a veces me cargo de las cosas que no tengo que cargar y simplemente dejar que las cosas fluyan, no ser tan overthinker, tan viendo ser un overthinker. Y simplemente trato de tomar las cosas con calma, de tener paciencia, de no perder las casillas, ¿verdad? De más en un puesto, ¿verdad?, de liderazgo que hay dentro del equipo, ¿verdad? Que los equipos tienen una tendencia de coherencia y esa objetividad, y es lo que, digamos, pues he ido trabajando bastante y tengo hasta que proyectos para seguir tratando de ser una mejor persona. Muchas gracias por compartir y ahí para agregar y agradecerles a los que participaron en esta primera actividad. Hemos perdido esa capacidad de escuchar porque alguien está hablando y ya estamos pensando en qué vamos a decirle sin dejarlo terminar de hablar, ¿verdad? Es importante
entender o interiorizar o ser conscientes de la acción que estamos haciendo cuando alguien nos habla. Estamos trabajando en escuchar, ¿verdad? Y puede ser que nuestra mente nos juegue mil y un pasadas como este overthinking y vos estás pensando en las mil y un posibilidades de cómo puede ir a la reunión mientras la compañera te está hablando de un problema, no estás poniendo la atención, estás pensando en los 1500 cuentos que te estás haciendo, posibilidades probablemente para no sorprenderte cuando llegue el resultado real, ¿verdad? De que no te tomes sorprendida, sino que fue la 545 de las posibilidades de esta reunión que me hice en mi mente. También el factor, ¿verdad?, de ser conscientes de dónde estamos, de cuáles son nuestras áreas de trabajo en este momento es sumamente importante, pero lo más importante de esta actividad es la empatía. La capacidad que podemos tener de escuchar a otra persona en este momento. Probablemente unos no se conocían, otros tal vez sí, o de repente inclusive ya sabíamos lo que la otra persona estaba pasando y simplemente pues estábamos reafirmando genuinamente que sí, efectivamente María está trabajando en tal cosa o Laura está trabajando en tal otra, sí estoy consciente de ello, pero eso crea muchísima más conciencia y compasión con los demás. Algunos de ustedes mencionaba eso, ¿verdad? Estoy aprendiendo a tener compasión con otras personas, a entender de que genuinamente no puedo pretender que la persona haga lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo lo quiera, ¿verdad? Cada quien es un universo, ustedes están trabajando en su mundito, en su vida, y como dice la compañera, cuando alguien te habla de una manera grosera, de una manera agresiva, no te está hablando a vos, se está hablando a él mismo y a sus temores y a sus miedos y a sus problemas. No quiere decir que seamos permisivos, pero al menos somos compasivos con nuestra respuesta. Una respuesta de la asertividad tiene mucho que ver con la compasión, tiene mucho que ver con el cómo yo no me pongo en los zapatos de otra persona, porque realmente ahí no va la empatía. La empatía no va, voy a hacer lo que la otra persona o lo que yo haría en esa posición, porque vimos que somos diferentes. Probablemente alguno dijo, yo sé lo que estoy relacionado con el problema de esta persona, pero al menos la escucho, la entiendo y busco tener un approach positivo en vez de genuinamente nada más voltearme y decir no es mi problema o no considero que eso sea un problema, ¿verdad? Que es lo que estabas hablando vos. En esencia, la empatía es la capacidad de percibir cómo se sienten los demás y actuar en consecuencia de, ¿verdad? Ustedes ahorita hicieron una práctica de eso. Alguien tiene un consejo o alguien expone alguna situación y otra persona brinda un consejo. Se espera ese consejo, se espera esa respuesta. No siempre cuando alguien llega a nosotros es esperando la solución o ahí la epifanía ahí más grande del mundo, ¿no? No somos psicólogos, no podemos llegar genuinamente a diagnosticar a alguien o a decirle cómo tiene que llevar su vida, pero al menos podemos escuchar propio. Desde la escucha inclusive podemos generar, esa persona puede generar respuestas. Muchas veces cuando iba a terapia me acuerdo que me sentaba y mi psicóloga poco emitía palabra, ¿verdad? O sea, yo misma empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y ella hacía preguntas, ¿verdad? Hacía una preguntilla por allá y yo y bla, 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 y cuando me di cuenta era, bueno, sí, ahora que lo pienso y diciendo esto, y cuando me di cuenta y salí y dije, ay, si yo supiera que las cosas son así, me hubiera ahorrado la cantidad de dinero que me ahorro en terapia, pero no, ¿verdad? Lamentablemente también nosotros tenemos que entender cuando necesitamos esa guía, con preguntas, pero nosotros mismos tenemos la respuesta. Repito, no es venir a solucionarle la vida a la gente la empatía o ser condescendiente o nunca poder decir que no, ¿verdad? Es simplemente generar escucha. Tener más empatía es necesario para relacionarme mejor con otros, chicos. O sea, es el primer nivel de la inteligencia emocional. Si no tenemos empatía con los demás, si no generamos una comunicación asertiva, una respuesta desde la compasión, no vamos a generar inteligencia emocional. Factores para poder generar empatía. Practica la escucha activa con la intención de entender al otro. Cuando alguien me está hablando, lo veo a los ojos, mantengo el contacto visual
intento comprender lo que esa persona me está queriendo decir. Si no lo entiendo al 100%, al menos le hago preguntas, hey, o espero inclusive a que esa persona se desahogue también, si es un tema conflictivo, ¿verdad? Si estamos en un one-on-one y la persona está desahogando todos sus pesares, no voy a ponerme a hacerle preguntas de, es que no estoy entendiendo por qué te estás sintiendo específicamente así, y la persona en el borde del colapso, no, ¿verdad? Buscamos el tiempo perfecto para poder generar la pregunta y poder ser empáticos en entender. Eliminar prejuicios y estereotipos, ¿verdad? Perdón. Es importante eliminar cualquier tipo de juicio de valor que generemos ante otra persona, inclusive sin conocerla, y pasa muchísimo. Ay, es que esa persona se ve súper amargada, o se ve súper bombeta, porque siempre anda muerto de risa por todo lado, fijo, no se toma las cosas en serio. Eso es un juicio de valor sin conocer a una persona. Tenemos que eliminarlos totalmente. No podemos decir que una persona tiene tal cualidad o tal característica si no la conocemos, si no profundizamos con esa persona. O sea, no somos quién, ¿verdad? No sacar conclusiones precipitadas, y esto es parte de la escucha. A la mitad de la conversación ya estoy entendiendo que vos no querés hacer el trabajo, entonces ya mi mente no está escuchando lo que vos estás diciendo, está escuchando, no quiero hacer el trabajo, no quiero hacer el trabajo, no quiero hacer el trabajo, y ya, y me cerré y terminó la conversación y yo fui poco receptiva en esa comunicación. Tenemos genuinamente que esperar a que todo el proceso de la comunicación de la otra persona termine para sacar nuestras conclusiones. Evitar distracciones mientras alguien nos comunica algo. Es súper negativo estar en el teléfono mientras alguien nos habla, estar en la computadora, no verla a los ojos, tampoco verla a los ojos así intensamente porque la persona se va a poner un poco incómoda, pero sí tener conciencia de estar en el aquí y en el ahora. Díganle a su mente, de hecho, parte del overthinking también es, hay que hacer mucha meditación para poder generar técnicas para poder traer el pensamiento a la hora y despedir desde un buen lado el pensamiento que no tiene que estar ahí, ¿verdad? Como de, ok, ya estoy pensando en las papas que dejé ahí en la cocina mientras estoy en un entrenamiento importante, ok, respiro, hago respiración, le digo al pensamiento, por favor, retírese, no es el momento. Igual también pasa cuando estamos generando momentos de ira y estoy sintiendo que ya la ira está desbordándose en mi cuerpo, necesitamos hacer respiraciones y dejar ir ese pensamiento. Prestar atención a la comunicación no verbal es importante, y en virtualidad fue una cosa difícil, ¿verdad? O sea, la comunicación se perdió mucho, nos volvimos mucho más secos porque genuinamente no había una comunicación no verbal. Pero ahora que estamos volviendo a una rutina presencial, tenemos que identificar cuando una persona de repente, no sé, está nerviosa, mueve muchísimo sus extremidades, no ve hacia la persona directamente, sino que está viendo al piso, está viendo a otro lado. Esa persona tal vez no está en el momento para hablar. ¿Será el buen momento para darle este feedback? ¿Será un buen momento para decirle que no me gustó la manera en la que me habló ayer? No sé. Analicemos esa comunicación no verbal también, los gestos, la mirada y cómo está. Inclusive yo a la hora de comunicar, si yo quiero ser empático, tengo que generar una sonrisa, una emoción no verbal que pueda ser welcoming para poder, obviamente, dar una perspectiva desde la compasión. ¿Ok? Vamos con el nivel 2, que son las habilidades sociales. ¿Alguno se ha preguntado qué ocurre cuando debe decir que no? ¿Qué ocurre en sus emociones? ¿Qué pasa? Vos, que nunca puedes decir que no, que te cuesta un montón. O sea, la calidad de persona se demuestra en cómo puedes ayudar a la otra persona. O sea, genuinamente, sí, o sea, es ese sentimiento. Es que yo tengo un problema. Hay algunos que trabajan en entender más a la gente y yo sobreentiendo de más, mejor dicho, qué sé yo, él viene y me cuenta un problema y yo ya quiero resolver su
Sí, que él solo me está contando porque me tiene confianza o por desahogarse. Yo sobrepienso en eso. Ese es el equipaje que tenés que tener. Sí, entonces, dado que Kevin misma ella me cuenta, o tal vez no de otra persona, entonces ya yo pienso, si le digo que no, algo me pidió, posiblemente se haya sentido mal. Pero yo lo he expuesto en varios lugares, y un día me dijo, madre, un sí hace una guerra, pero no pasa nada. Y un buen no, ¿verdad? Porque también hablaba con otra compañera tuya, probablemente, porque era del otro equipo. Me decía que no, que está empezando a decir que no, pero que siente la gente como reactiva y que le pasan preguntando que si está bien, que si está molesta, que si tiene algo. Nosotros acostumbramos a la gente a una personalidad, a una cara, ¿verdad? A una manera de ser, a una rutina. Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo. Tenemos también que aprender en que en nuestro proceso de cambio necesitamos ser paulatinos, ¿verdad? No es que ya hoy mañana vas a decirle al compañero, no quiero hablar, no quiero ayudarte con esto, ¿verdad? Sino empezar a crear técnicas asertivas para poder llegar a ese no. El por qué el no, primero, ¿verdad? ¿Por qué no lo quieres hacer? Porque no lo quieres hacer y está bien no querer, porque no podés, no tenés tiempo. Ser un poco más abierto, ¿verdad? Decirle a la gente, hey, esto es lo que me está pasando, estoy tratando de limitarme un poquito y enfocarme más en mí, entonces voy a procurar no aceptar este tipo de situación, etcétera, por aquello, para que no lo tomes a mal. Entonces ya la persona lo recibe como, ok, no es conmigo la cosa, sino que él está trabajando en un proceso y yo se lo respeto, ¿verdad? Es importante siempre en ese proceso del no ser tajante con el no, sino usar un no desde la conciencia y ser vulnerable. ¿Qué ocurre cuando algo te incomoda? Alguien que me pueda decir, cuando a alguien le incomoda, ¿qué sensación le da usualmente? ¿Qué pasa? ¿Lo deja pasar? ¿Igual lo hace? ¿No lo hace? ¿Qué ocurre cuando algo les incomoda? O sea, cuando está diciendo que sí, algo que quería decir que no, y le incomoda lo que dijo que sí. Cualquier cosa, algo de incomodidad, ¿qué ocurre con vos en ese momento? A mí dependiendo, digamos, si solo de comunicación, yo sí lo digo. Decís que te sentís incómoda en ese momento. Le digo por qué o qué me hace sentir. ¿Ok? ¿O cómo te hace sentir esa incomodidad? Ajá, digamos, me incomoda por tal cosa. O mira, no me siento cómoda por tal cosa. Hay una gran diferencia en un coach que yo sigo que decía, no es lo mismo decirle a tu pareja, es que me incomoda que usted me hable, es que me incomoda que usted hable con ese tono todo el tiempo, ¿verdad? A decirle, es que la forma en la que me hablas me hace sentir incómoda, ¿verdad? Es como, ok, no estoy criticando tu comportamiento, sino que te estoy diciendo cómo me hace sentir ese comportamiento. Entonces esa es una gran diferencia en una comunicación, chicos. La persona no lo recibe reactivamente, no es como me estás criticando, sino que es como, ok, te hace sentir así, voy a tratar de mitigarlo, limitarlo, etcétera, ¿verdad? Una diferencia entre lo que entiendo me explico. Ajá, exacto, una gran diferencia, ¿verdad? ¿Es fácil para ustedes decirles buenos cumplidos a otros? ¿Lo han pensado, lo han interiorizado? Esa parte, sí, bueno, a mí me parece como importante y porque me ha pasado y sé que cada quien está como en su mundo y un cumplido sencillo que sea algo superficial le puede como cambiar el día a alguien. Como ver a un compañero y decirle nada más como te digo, algo superficial, como decir, qué bonita jacket, se te ve bien. Eso le puede como cambiar al menos un momento del día a alguien. Sí, o hey, qué bien te quedó la presentación de la mañana, Exacto, felicidades. A nivel ya más como profesional o personal, digamos, decirle a alguien como, no sé, me pasa con mi mejor amigo, él es papá y una vez nada más le dije como, me parece que sos un súper buen papá y me dijo como, que si me dijera eso me cambió completamente porque a veces nadie lo expresa y nadie se lo dice a uno y es bonito como escuchar
Y muchas veces lo tenemos ahí y por vergüenza, por el que dirán, por el que no piense que lo estoy acosando, por el que, ¿verdad? Por el que, ay, pasó y ya no lo dije. Tal vez esa persona necesitaba eso ese día, chicos. Así que nunca se guarden un buen cumplido, nunca. A mí me gusta, sí, hacer cumplidos y después me quedo así, digo yo, será demasiado, pero digo yo, eso es bonito porque yo siento, puña, que cualquier cosita que le digan a uno, no saben lo bonito que se sintió en ese momento, porque en ese momento estaba uno así como medio. Por supuesto. Es bonito ser. Es lindo. Y tal vez si no tenemos la confianza de decirlo verbalizado, escribámoslo. Un Teams. Pa. Ya. Pasó. Probablemente si nunca lo hacemos, la persona nos va a preguntar de dónde vino eso, bla, bla, bla. Ay, no, just un cumplido. Perdón, creo que más difícil de decirlo, porque tengo mucha facilidad para decirle a una persona. Es recibirlo. Sí, es recibirlo, cómo actúa uno ante un cumplido. Yo no sé las mujeres, pero en el caso de los hombres solemos recibir pocos cumplidos. Entonces, Sí, y uno no sabe, gracias igual o qué. Cuando ves un cumplido de un amigo, uno dice, madre, qué mala nota, pero qué sé yo, si viene un cumplido, qué sé yo, de una mujer, por decirte algo, uno queda como, ¿qué le digo? Que todo choca. ¿Entiendes? Vos sabes que eso es mucho de crianza, porque a mí, en lo personal, yo no sé recibir cumplidos. También. Bueno, Yo no puedo recibir, yo los puedo dar así al ganar, Sí, pero como mira digo, qué no difícil sé que qué es para mí, caso de las no sé mujeres, qué es. pero en el caso de los hombres es- Y yo ya sé que es de crianza, yo ya sé de dónde viene, pero Y es bueno, al final a veces hasta sobrepensamos demasiado en qué vamos a decir cuando recibimos un cumplido. Tenemos que responder, tenemos que decir que también, no sé, me gusta algo de esa persona o qué hizo esta persona recientemente y que me acuerde para poderle decir que también le hizo bien tal cosa, ¿no? A veces es, efectivamente, a veces es solo gracias, una sonrisa y that's it, that's it. Hay habilidades sociales básicas, que son las que nos enseñaron desde que tenemos memoria. Iniciar una conversación. Fijo, ninguno de ustedes se acuerda quién le enseñó cómo iniciar una conversación a ustedes. Ustedes simplemente, cuando se dieron cuenta, ya estaban hablándole a cualquier carajillo que estaba jugando con la tierra. Simplemente, sin ningún tapujo, sin ningún tema. Voy y le hablo. Escuchar. ¿Cómo aprendimos a escuchar? O sea, ¿quién nos enseñó a poder entender cómo escuchar? Cómo mantener una conversación, ¿verdad? Porque no es lo mismo iniciar una conversación y mantenerla haciendo preguntas, secundando un comentario, etc. Formular preguntas. ¿Cómo fue que yo desarrollé la capacidad de formular preguntas para obtener la información que quiero? Presentarme. Creo que eso es como el kinder, ¿verdad? De, sí, tengo que decir quién soy, bla, bla, bla. Hacer un cumplido. ¿Cómo fue que nosotros empezamos a generar esa conciencia de poder hacer un cumplido a nuestra mamá o a nuestro papá? Y dar las gracias. Ese era el típico, ¿verdad? Ese era el del chancletazo, ¿verdad? De las gracias. Estas son habilidades sociales básicas, más sin embargo, tenemos habilidades sociales complejas que aún de adultos seguimos desarrollando, como lo son capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Qué difícil. ¿Alguno de aquí o levante la mano quién tiene la capacidad ya genuina de comunicar sentimientos y emociones? Capacidad la tenemos todos, pero que lo estemos haciendo en este momento o ejecutemos. Sacar. Sí, o simplemente expresar. Entonces, si uno está genuinamente interesado en algo, es porque todo se quiere que eso pase, entonces de alguna manera se expresar. Sí, efectivamente suena como algo fácil de gestionar, pero muchas veces es muy difícil, es sumamente complicado para muchas personas poder expresar cómo se están sintiendo o qué emociones se está haciendo sentir una situación. Yo creo que hay una diferencia entre la capacidad de comunicar sentimientos y emociones y la capacidad de comunicar sentimientos y emociones efectivamente.
Ah, por Porque supuesto, todo lo claro. podemos hacer, pero hacerlo como de forma asertiva y de forma defensiva es... Y para generar un bien personal, ¿verdad? Este bien al que estamos trabajando en el inicio de nuestra conversación, ¿verdad? En lo en que estamos trabajando, cómo estoy generando esos hábitos, cómo estoy generando ese no, cómo estoy generando ese stop overthinking, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde esa capacidad de comunicar cómo me hace sentir el overthinking, cómo me hace sentir decir que sí a todo, cómo me hace sentir el no poder tener autodisciplina, etc. Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Complicado. Muchas veces estamos en el problema y simplemente somos reactivos ante el problema. No creo, y créanme, yo al menos estoy trabajando en que cuando estoy en un estado alto de estrés o de frustración, pueda tener la capacidad de evaluar varios escenarios y ver cuál escojo en ese estado. Muy poco probable. Y hay una línea muy delgada también siento entre sentarse tranquilamente y evaluar soluciones y overthink el problema y más bien sobreevaluar un montón de soluciones que al final, También cuántas soluciones vas a poner sobre la mesa. Negociación. Se sienten que pueden llegar a negociar en una situación conflictiva. ¿Han tenido experiencias o recuerdan alguna en la que hayan podido llegar a un acuerdo producto de la negociación? Modulación de la expresión emocional. Uf, difícil. Estoy sumamente furioso con una persona, pero tengo que modularme, tengo que controlar esa emoción y tengo que tratar de que no se transmita, de que no se exprese. Se me nota en la voz, se me quiebra horrible, o sea, mi cara se ve ya rajado que me quiero morir. ¿Cómo modulamos esas emociones en pro de que la conversación se vuelva asertiva? Qué difícil. Esa es una entre las muchas habilidades complejas que continuamente estamos desarrollando, y el reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás, ¿verdad? ¿Cuáles son mis derechos? Si yo les dijera a ustedes cuáles son sus 3 valores más importantes y no negociables, díganmelos ya, ustedes me lo podrían decir. Trataría, pero es difícil encontrar Tenemos que tener conciencia clara y rotunda de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros valores no refutables, cuál es nuestra ética, para poder generar una empatía con la de los demás, ¿verdad? Es sumamente importante. Dentro de estas habilidades complejas hay otras que vamos a ver en este test social. ¿Ustedes tienen sus celulares? ¿La extensión de sus manos? ¿No? ¿Algunos no? ¿Y los tienen lejos? ¿Arriba? ¿Sí? Bueno, los que tengan celular, vamos a hacer este test rápido, lo pueden hacer ahí mentalmente, that's fine. Vamos con el nivel 3, que es autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es la habilidad que nos permite el poder identificar rasgos de nuestra manera de ser, temperamento, carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos. Es esa capacidad que permite construir el sentido de nosotros mismos, de los demás y del ambiente. ¿Okay? Vamos con el nivel 4, motivación. Para motivación, ¿qué los motiva? Elijan alguna opción y expliquen por qué es una fuente de motivación para ustedes. ¿Para quién es una fuente de motivación tener un propósito? ¿Y por qué? Yo creo que la parte del propósito es importante, pero también puede ser, creo, como... ¿Cuál te resuena más? ¿Perdón? Ahí, ¿cuál te resuena más que propósito? Esa es la que me resuena más. ¿Sí? Sí, porque siento que, no sé, siento que durante mucho tiempo, al menos yo personalmente, me costó mucho mantenerme motivado teniendo un propósito como grande o a largo plazo.
y empecé a encontrar motivación hasta que empecé como a break down ese propósito entre propósitos pequeños, quizás como de cada día, porque digamos si el propósito era, no sé, dentro de 10 años, no sé, irme a vivir a otro país o algo así, siento que es como un propósito muy grande. En cambio, si vos tenés como propósitos pequeñitos cada día que te lleven a ese propósito grande, es como más fácil encontrar motivación. Por supuesto. Porque quizás cumplir esos propósitos día a día y no cumplir un propósito dentro de muchos años y te genera también cierta como dopamina y motivación de ok, hoy cumplí como el propósito que tenía para hoy. Claro. Entonces siento que es como importante tener propósitos pequeñitos todos los días en vez de uno gigante a largo plazo. Efectivamente. Hoy una amiga me decía que está pasando por una situación en la que solo quiere estar en el presente y no quiere hacer nada y tiene miedo a llegar a empezar a tener una maña que le da de solo querer dormir, ¿verdad? Cuando empieza a querer dormir y simplemente no pensar. Y le dije, yo sé que ella vino de Perú, es venezolana, a buscar nuevas aventuras acá, y le dije, hey, ¿por qué no piensas en la casa de tus sueños? Piensa en el apartamento de sus sueños. ¿Cómo sería? ¿Qué cojines tendrían? ¿Cómo lo pondrían? Y eso va a hacer que te motive a levantarte todos los días, a buscar cómo generar más dinero para poder tener la casa de tus sueños. Tenés que tener una motivación, ¿verdad? Influencia social. ¿A quién le motiva la influencia social? Qué duro, ¿verdad? Porque decimos, wow, me tendría que motivar a la gente. No precisamente, tal vez la influencia social va muy orientado también a cómo influencio, qué estoy haciendo yo en este momento aquí con ustedes. Para mí una motivación, no tal vez la principal, pero una es la influencia social, de cómo yo aporto a la sociedad y que estoy generando producto de mi conocimiento, de las capacidades que tengo de verbalizar estos temas. Propósito de ayudar. Sí, a mí eso es lo que sí me influencia mucho, me pasea mucho lo que me digan las personas. Ajá. Y también funciona al revés, me motiva Exacto, porque vos lo mencionabas antes, ¿verdad? Tu entorno está desmotivado o mal o triste y vos lo calás. Entonces, cuando tu entorno está motivadísimo y todos están poniéndole, genuinamente eso va a generar una motivación en vos. Pasa con el ejercicio, por ejemplo. Mucha gente no puede hacer ejercicio solos, tiene que ir en equipos o tienen un partner o un grupo de gente con el que van a hacer ejercicios, y si esas personas ya agarran un libro o lo que sea, también lo dejo hacer, ¿verdad? Mi motivación es la influencia social que tienen los demás conmigo para poder hacer ejercicios, por ejemplo. También está una motivación que es superar retos que te propongas a base de tu autoconocimiento, ¿verdad? Como yo enfrento esta situación, aprendo de ello, entonces me motiva el hecho de enfrentar situaciones, ¿verdad? Estar enfrentando nuevos retos. También la capacidad de asombro, ¿verdad? Hay gente que le encanta todos los días despertarse y decir, de nuevo voy a vivir, siempre me vas a sorprender la vida. Fomentar la creatividad, ¿verdad? Hay gente que le encanta poder sentir por medio de, ¿verdad? Su motivación genuina es fomentar creaciones, cosas nuevas. Mi compañero que está con todas estas cosas increíbles generando un contenido, ¿verdad? Eso probablemente para él es una gran motivación, ¿verdad? Para su carrera profesional, para lo que quiere hacer a futuro, etc. El sentimiento de la hora nunca, ¿verdad? Esos miedos que enfrentamos al sentir de que si no lo hacemos ya, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Es ya o nunca, y enfrentamos miedos de esta manera. También el sentido de pertenencia, sentir que pertenezco a algo, a un grupo, a una comunidad. Entonces me motivo todos los días a levantarme para ir al gimnasio porque quiero pertenecer a este grupo de personas que hace ejercicio, o quiero pertenecer a esta universidad, entonces por eso le pongo tanto y estudio tanto porque quiero pertenecer. Y esta, ¿verdad?, que es una motivación un poco atropellada, pero es muy común, que es el sentimiento de la posible pérdida, ¿verdad? Y creo que a muchos tal vez nos motiva el hecho de decir, ¿puedo no volver a tener esta oportunidad?
puedo no volver a ver a esta persona, puedo perderlo todo si no genuinamente hago algo al respecto, y ese puede ser mi motivación también, ¿verdad? ¿Ok? Estos son ciertos factores de motivación importantes. Es importante lo más importante acá y con este nivel es que ustedes identifiquen qué los está motivando en este momento. Tienen que identificarlo, porque si no lo identifican no pueden trabajar en ello todos los días para poder romper patrones de conducta, para poder generar hábitos buenos, para poder generar la disciplina que necesitan generar, para poder sacar las debilidades de ese cuadrante. Quería comentar Adelante. digamos, a veces yo soy papá y mi hija tiene 6 años, a veces ese es mi propósito en muchas cosas, porque uno es el ejemplo de esa mini personita que va a llegar a hacer algo, y a veces, bueno, eso está muy dividido en la escuela y el colegio, pero la educación o el ejemplo que le da uno depende de esa persona, si va a ser útil para la sociedad o si va a ser alguien que le va a quitar a la sociedad, ¿verdad? A veces mi motivación es mi hija, y no solo, digamos, por darle el ejemplo, sino que cuando ella se va a sentir mal, cuando ella tal vez tenga un problema, generar esa confianza. Que el papá, por ejemplo, yo soy separado de mamá, nos llevamos bien, pero generar esa confianza para que tal vez ella se pueda apoyar en mí. Mi propósito, digamos, es mucho en mi hija, no que yo salga a trabajar y voy a trabajar con mi hija para darle lo mejor, porque no es que quiero, bueno, me encantaría darle muchas cosas materiales, pero sin embargo no es lo correcto. Pero lo que sí quiero tener como mi propósito es ser siempre la mejor persona por ella, para transmitir ese ejemplo, ahora no es un ejemplo. Exacto. Porque, como decía ahora, la persona lastimada lastima gente. Entonces, quería comentar que tal vez a veces los hijos sí, por supuesto. un propósito de superarme. Hace 6 años que yo me di cuenta, ¿verdad?, que yo ser papá, tal vez tenía una vida un poco más atropellada, y definitivamente, no es que ahora tengo una vida súper pasiva, pero ya no se me nada. Y ya piensa uno en que mi decisión no va a afectar solo a mí. Ahorita puedo decir, no, y hacerte esto, renuncio y mañana voy y cheque, no, ya sé que yo con una renuncia, yo sé que ya tengo que pensar en algo que es mi hija, ¿verdad? Tengo que encontrarlo. Los hijos tienen un propósito, a veces, bueno, no sé quién es mamá o quién le ha pasado, no sé, mi hija no fue planeada y como todo joven se te cae el mundo, ¿verdad? Cuando dices, tú vas a ser papá, y al final me di cuenta que me encanta ser papá, me encanta. Amo a mi hija y amo estar con ella, y lo que más me motiva son sus risas. Cuando ella se ríe, ¿verdad? Cuando y estamos haciendo algo X, que no es nada así, y ella se ríe y te dice, me dice, papá, aquí, eso a mí me llena, me motiva mucho. Para mí los hijos son un buen propósito. Claro, por supuesto, y qué bonito, porque en circunstancias que no vemos que vayan a llegar, ¿verdad? Llegan a nuestra vida y nos cambian completamente la perspectiva. Pasa. Tal vez mi hijo, tal vez una situación mucho más dolorosa como un fallecimiento, ¿verdad? Como la pérdida de alguien importante, un sostén, alguien que siempre nos llevaba ahí, que estábamos en esa zona de confort, la perdemos y simplemente no sabemos dónde estamos, quién somos, nada nos motiva, ¿verdad? Entonces, genuinamente las circunstancias y lo bonito de la vida es también identificar lo que nos está motivando y desde dónde. Ok. Aquí, entonces vamos con el último nivel, que es la autorregulación, ya casi los dejo ir. ¿Qué identificamos con la regulación emocional? ¿Qué emoción está presente? ¿Verdad? Es la primera identificación de la regulación emocional. ¿Qué me hace sentir esa emoción cuando se presenta? Con esto pongo un ejemplo de supervivencia, por ejemplo, cuando nuestro cerebro siente, ¿verdad?, esa situación de adrenalina producto de una situación que nos da mucho coraje o estamos muy asustados, el cerebro reacciona desde sus raíces animales y empieza a decir, ok, estamos en una situación de emergencia, nos va a comer un león probablemente, porque el cerebro ni sabe que es un rayo, ¿verdad?
Entonces dice, ok, voy a dejar el corazón dice, voy a dejarle bombearle sangre al cerebro y voy a empezar a bombear sangre a las extremidades. No sé si les pasa que cuando están en una situación de mucho estrés o mucho coraje en ese momento empieza a nublarse la vista, empiezan a sentir como sus manos empiezan a sudar, como su pulsación empieza a acelerarse y simplemente reaccionan y es cuando dicen, ay, no estaba consciente de que dije esto, lo lamento, actué sin pensar, ¿verdad? Porque mi cerebro no está siendo racional en ese momento. Mi cerebro dijo, te está atacando un león. Para él lo mismo que te ataque un león, que estés pasando por una situación difícil en una conversación. It's the same para el cerebro, es la misma cosa. Ahí tenemos que identificar cómo regular esa situación y decirle al cerebro, vea, compa, no, todo está bien, necesito que penses porque ocupo que te oxigenes para poder enfrentar esta situación. Esa es la autorregulación. Sentir, ¿qué me hace sentir esa emoción? Yo la tengo súper identificada, así bajado, o sea, más identificada en la vida no la puedo tener porque me daba mucho, demasiado. Yo era un cachito de emoción. ¿Qué haces cuando se presenta? Entonces, ¿qué pasaba cuando esa situación se presentaba? Yo genuinamente empezaba a vomitar emociones, a vomitar palabras, ¿verdad? Ya, y bla, 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 y no sé qué, ya, y dije, y no sé qué, y luego Marisol en Recursos Humanos. Es muy irónico. ¿Y cómo las expreso? ¿Verdad? ¿De qué manera yo puedo generar, en mi autoconocimiento, identifico que esa situación empieza a cargar en mí, tengo que ver qué hago con esa emoción y cómo la puedo expresar, cómo puedo ya, desde ese lado, busqué la respiración, me levanté, pedí permiso, me fui un momento al baño, a gritar y a llorar, regresé y vamos a pensar y vamos a actuar, ¿verdad? Adelante, ibas a decir ahí y ya te la palabra. La emoción, luego las emociones afloran, pero nunca se las tiro a nadie, sino que si tengo nombre y apellido, cada emoción que y cuando estoy en una situación de la adrenalina, ¿sí? Lo que yo hago es que me salen las lágrimas. La gente se asusta porque está bajando la lágrima, pero no es más que la reacción del cuerpo, porque yo necesito sacar eso, o mi cuerpo necesita sacar eso, y una vez que sale, no hay problema, yo lo sigo. Es más, yo puedo contar chistes mientras la lágrima me chorrea, porque es una reacción que yo necesito tener, yo no me permito dejar nada adentro. Aunque sea llegar en la noche bajo la ducha y llorar, es simbólicamente el agua se lleva del problema, y eso es un super ejercicio. Eso es buenísimo. Así es un super ejercicio, salir a las trabajar como nuevo. Pero soy así y eso asusta, eso pues causa un poco de... Pero no lo dejo de hacer porque es como... Es su manera de hacer, ¿qué hacer con esa emoción? Ahí está la solución, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que buscar el dónde, ¿verdad? No está, es que desgraciadamente es... Ahí sí que está, pero bueno, ahí vamos a aprender, hay que buscar bastantes técnicas de meditación y demás para poder generar esa regulación. Adelante, disculpa. De hecho, eso es justamente lo que quería hablar, que en esta parte sí considero que es muy importante desarrollar técnicas de meditación, porque, o sea, siento que como humanos, el cerebro de nosotros a veces integra lo parecido que es como a una computadora y a un código de fuente de un programa, y nosotros desarrollamos ciertas respuestas automáticas de ciertos triggers. Entonces, a veces hay ciertas emociones, por ejemplo, que yo me siento ansioso, ese es mi trigger y mi reacción humana natural es, no sé, irme a fumar un cigarro o comer. Entonces, siento que la meditación es mucho más fácil sentir una emoción de esas y decir como, ok, estoy sintiendo esto, porque es que estoy sintiendo, que es lo que me está generando ese trigger y que voy a hacer al respecto en vez de hacer como mi respuesta automática que siempre he hecho. Exacto. Entonces, romper los patrones. Desprogramar esa función. Desprogramar esa función, exacto, como si fuera un código de fuente. Y volver a programar otra, pedir poquito y felicitarte por ello cada vez que lo hagas y felicidades frente al espejo, madre, buenísimo. Y si te encantan los chocolates, dale un chocolate porque lo hiciste bien.
La recompensa es importante. Es bonito y complicado porque mientras el cerebro busca ponerle palabras a todas las emociones que uno siente y pasa por todo ese proceso de sinapsis, Exacto. de ahí, lo único que tiene que lograr uno es tratar de escucharlo bien. Exacto. Eso es lo que es Hay una cosa ahora. que se llama la ruleta de las emociones. Ah, cierto. Que es muy, muy bueno porque yo creo que una parte muy difícil de la autorregulación es una verdad identificar qué estoy sintiendo. Principalmente es como tristeza, enojo, felicidad y algo más. Sí, Y que esas son las básicas, pero hay un espectro enorme. Vamos a ver nuestro siguiente video rápidamente para terminar. Sí, por eso. Señor. Perdón, Ah, es que perdón. Adelante. yo quería agregar algo después de lo que estaba diciendo Claro. ella, que yo también a mí a veces me cuesta mucho como entender qué es lo que estoy sintiendo, digamos, que, bueno, qué es frustración, ¿no?